vale que se grabe algo. Buenos días, pues empezamos con los textos poéticos, es el tema para el día de hoy. Hemos visto ya algo de la narrativa, la profecía, y ahora vamos a la poesía bíblica. Y vamos a orar para empezar. Gracias Dios te damos por este momento que nos permite reunirnos y poder juntos estudiar. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos dirija y que podamos pues ser edificados, ser bendecidos también con tu palabra. Dirígenos en todo lo que platiquemos y danos entendimiento en esas cosas para poder trazar bien tu palabra y poderla estudiar y poderla también así pues compartir también con otros. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bueno, en cuanto a textos poéticos, aquí nos vamos a un mundo diferente que el que manejamos con los discursos. Es, digamos, como otra fase. Y creo que en ocasiones se ha trabajado, o lo he visto así, que se ha trabajado como si fuera un texto de discurso, la poesía, y la poesía no es así. ¿Sí? No es un texto de discurso, no tiene esa precisión. Creo que en el escrito que les mandé por ahí, muy breve, de Carlos Natanael, donde da unas recomendaciones en un escrito así muy pequeño sobre cómo trabajar con los textos poéticos. Él nos decía algo ahí que decía como que no esperes, recuerda que la poesía no es precisa, ¿verdad? Déjame leo las recomendaciones que él da a la hora de estudiar textos poéticos. El lenguaje poético es menos preciso y más descriptivo y artístico. Esa parte es muy importante. Principios para enseñar poesía. En general, identifique los pares de la poesía. Recuerde que el lenguaje poético es menos preciso y más descriptivo y artístico. Creo que estas son recomendaciones muy importantes, porque si queremos examinar la poesía con la precisión del discurso, nos vamos a encontrar con que no cuadra, ¿verdad? No es, o vamos a llegar a conclusiones equivocadas, que no dice el poeta, no lo dice ahí. Y ese es un error común. Lo he visto en diferentes ocasiones con diferentes tópicos y eso es común. Lo otro que es común también es no seguir el ritmo de la poesía. Al no seguir el ritmo de la poesía se puede convertir en algo equivocado, o agarrar una poesía al revés. En vez de ir en su orden natural como está formado, agarrar una porción de más delante y luego otra de atrás, y ya vas a decir otra cosa, porque lo que va creciendo en intensidad, cuando tú lo manejas al revés, va decreciendo, y entonces lo que parece ser un aumento en el amor, por ejemplo en un poema de amor, si lo manejas al revés, parece ser un decremento en el amor, ¿sí? Y entonces, en vez de usarlo para engrandecer a la persona y animarla en el amor, en el camino del amor al Señor, lo regañas porque no ama al Señor y usas el poema como no estaba escrito, ¿verdad? Entonces hay que entender estas cosas, y por ello quisiera mencionar solamente algunas pequeñas frases de Octavio Paz en su libro El arco y la lira. No pretende ser un resumen de su libro ni nada, es solamente algunas pequeñas frases de El arco y la lira de Octavio Paz, donde él habla sobre la poesía y sobre el poema, donde se juntan ya el ser humano y la poesía ahí. Entonces, algunas cosas nada más breves, espero, porque luego me salen aquí 4 páginas y no voy a... Se las mando como quiera para que ustedes lo vean después, pero finalmente el poema difiere de la prosa o del discurso. Digamos que la forma
más sublime de la prosa sería el discurso, porque es muy preciso. En la prosa se trata de ser muy preciso y aunque una palabra tenga varios significados, varias acepciones, lo encerramos a uno. Y entonces ese es como que para las mentes analíticas les gusta mucho el discurso, porque es que esto aquí lo dice muy claro. Y por eso hay personas que prefieren, no sé, predicar sobre las epístolas. Pero la poesía hace todo lo contrario. Agarra una palabra y la deja libre con más acepciones, ¿verdad? Y entonces la deja libre y se puede significar una cosa y otra. Y ustedes han leído a veces esto en algún poema que dices, a ver, si lo leo, dice esto, pero también dice esto otro. O sea, se puede agarrar en un sentido o en otro sentido, puede decir esto otro. Hay una diversidad de interpretaciones ahí, ¿verdad? No es tan sencillo el poema porque ahí la palabra está libre. Y algunas incluso tienen un tono de broma, como algunas veces ponen los de Acción Poética, ese tono jocoso en la poesía, ¿verdad? Y ustedes lo ven. Yo me acuerdo ahora en la Feria del Libro que pasé por el local donde estaban los de Acción Poética y leo una frase y me carcajeo y está muy buena. Y Betty se me queda viendo y los que están ahí en la mesa voltean así para ver cuál frase fue. Porque, Los mismos que estaban ahí. porque no encuentran como que cuál era la... A lo mejor yo estaba llorando, bueno. Pero estaba tan buena que me reí. Pero voltean así porque tiene diferentes... Y unos lo toman, otros no lo toman, pero unos lo ven y otros no lo ven, pero ahí está, ¿sí? Entonces hay esa riqueza en la poesía, no es tan precisa y nos invita a recrear lo que el poeta puso ahí, a revivir lo que él puso. Entonces aquí hay el lenguaje, dice, la primera tarea del pensamiento consistió en fijar un significado preciso y único a los vocablos, y la gramática se convirtió en el primer peldaño de la lógica, mas las palabras son rebeldes a la definición. O sea, este es de Octavio Paz. La constante producción de imágenes, ya me moví, y de formas verbales rítmicas es una prueba del carácter simbolizante del habla, de su naturaleza poética. El lenguaje tiende espontáneamente a cristalizar en metáforas. El lenguaje que sustenta al poeta posee dos notas, es vivo y común. Normalmente utiliza un idioma vivo del pueblo o de un sector del pueblo, ¿sí? A veces es poesía para jóvenes, a veces es poesía para intelectuales, a veces, pero es un lenguaje, un idioma vivo, ¿verdad? Y es en ese sentido común a ellos. Es usado por un grupo de hombres para comunicar y perpetuar sus experiencias, pasiones, esperanzas y creencias. El humor es una de las armas de la poesía. El poema nos revela lo que somos y nos invita a ser lo que somos. El goce poético no se da sin vencer ciertas dificultades análogas a las de la creación. La participación implica una recreación. El lector reproduce los gestos y experiencias del poeta. Por otra parte, casi todas las épocas de crisis o decadencia social son fértiles en grandes poetas. Bueno, normalmente esto es lo que sucede. Leemos una poesía y yo no puedo nada más examinar a la poesía como si fuera un discurso. La poesía me va a invitar a recrear lo que él pensó, lo que él sintió, lo que él vivió. Si yo no puedo meterme así a la poesía, no la voy a encontrar, no le voy a encontrar no me voy a reír con esa frase en el muro, no me voy a reír porque no pude entrar y me quedé fuera y no le hallé, simplemente. Y luego cuando te lo quieren explicar, se acabó lo poético, ya entró el discurso, lo preciso, y ya se perdió la parte poética, ¿verdad? Entonces, seguimos por aquí algunas. Ahora, las partes más fértiles en cuanto a la poesía son épocas de crisis, y dice, por eso gran parte de la poesía profética de los hebreos coincide con las épocas de esclavitud, disolución y decadencia israelita. Entonces ustedes van a ver que de repente están sitiados por un ejército enemigo y el mensaje que le manda el profeta al capitán enemigo es una poesía. Y se dicen, ¿quién escribe poesía cuando están en una situación de vida o muerte? Ahí es donde van a entrar los poetas, ¿verdad?
en esas partes. Cuando destruyen Jerusalén, Jeremías escribe una poesía, un lamento, ¿verdad? Un poético, algo que hasta se canta, ¿verdad? Esa es como que la parte donde las palabras del discurso no son suficientes, la prosa no es suficiente y tiene que expandirse a la poesía para expresar no solamente pensamientos, ideas, sentimientos, deseos, anhelos, irse más allá que solamente prosa, no puede quedarse ahí. Y en muchas ocasiones en la Biblia lo vamos a encontrar que estas expresiones poéticas se exaltan todavía más con la música. Entonces no solamente van de la prosa a la poesía para mostrar esa intensidad, sino que luego lo acompañan de música y eso lo lleva a un nivel todavía mayor que simplemente prosa. No es solamente una explicación y va mucho más allá y tenemos que ver eso en los ejemplos de poemas. Y entonces cuando llega ese momento, ahí está el salmista diciendo, y agarre cualquier salmo y dice, ¿cómo llegó a esa explosión poética en ese momento, verdad? Donde ya las palabras de prosa no eran suficientes y necesitaba extenderse, ¿sí? Y algunas las extienden no solamente a la música, sino al canto corporativo y a la danza. Entonces, esa prosa que no se puede decir así en ese momento se eleva a intensidad de poesía, se eleva a intensidad de poesía cantada y bailada, ¿sí? Entonces, eso es todavía más intenso, ¿sí? Por eso, no sé, escuchen un tango tan triste y dicen, pues, que hasta se baila, ¿verdad? Todos los tangos son una tragedia, ¿verdad? O los corridos. O un corrido, ¿y por qué él llegó a corrido, verdad? Sí, etcétera, ¿verdad? No era suficiente la palabra. El grito de pena o de júbilo señala al objeto que nos hiere o alegra, lo señala pero lo encubre. Dice ahí está, pero no dice qué o quién es. Esto va a ser común en la poesía. La poesía tiene un sentido hermético donde señala pero no te dice qué o quién, pero lo señala. Y en algunas ocasiones vamos a pensar, ¿y aquí de quién está hablando? ¿De sí mismo, de otro, de aquel? Como el que iba en el camino, el eunuco que iba en el camino. ¿Y de quién dice esto? Porque está muy poético. A ver, ¿de quién se trata? Y lo está señalando, pero no a la vez como que lo encubre, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a encontrar en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, ¿sí? Como el ejemplo que ponía Juan de Dios, que decía que si estudiábamos Cantares, capítulo 2, ya se salieron los cantares. Ya se salieron, ya se fueron. Yo soy la rosa de Sarón, ¿no, verdad? O el lirio de los valles. Es el Señor. Pero como en esto, ¿verdad? Se vuelve algo que es hermoso, poderoso, pero es bello porque se refiere a Dios. Bueno, por eso llegamos a esa conclusión, ¿verdad? Pero si lo lees fuera del contexto en México... Bueno, dices, a esa conclusión yo llegué, porque a ver, ¿a qué conclusión llega otro, verdad? Sí, sí, exactamente. Porque, mira, ¿cuál era el que decía él? Él tenía uno que quería que viéramos. Ya hasta lo perdí, que decía que me senté a la sombra y su fruto fue dulce. Y luego, ¿de qué está hablando? O sea, lo está señalando, pero no te dice que hay cierto hermetismo que hay que ver a qué se refiere, ¿verdad? Y entonces dice, me senté a la sombra del amado, pero ¿quién es el amado? ¿A qué se refiere? Así, su fruto fue dulce a mi paladar. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? Sí lo señala, pero a la vez lo encubre. Y ese es el juego de la poesía, ¿sí? Ahora, la palabra en sí mismo es una pluralidad de sentidos. Si por obra de la poesía la palabra recobra su naturaleza original, es decir, su posibilidad de significar dos o más cosas al mismo tiempo, el poema parece negar la esencia misma del lenguaje,
la significación o sentido. La poesía sería una empresa fútil y al mismo tiempo monstruosa, porque despoja al hombre de su bien más precioso, el lenguaje, y le da a cambio un sonoro balbuceo ininteligible. Está diciendo, si acaso el poema lo que hace es que en vez de como el discurso dejar encerrada la palabra y darte un significado único, y la libera, y al liberarla la palabra tiene 2 o 3 significados, ¿cómo vamos a saber cuál es el bueno? Y entonces va a decir, pues entonces no significa nada, o va a ser un balbuceo ininteligible, ¿verdad? Y te va a despojar de lo más precioso que tiene el lenguaje, que es el significado. Y entonces decía, si puede significar varias cosas, entonces, ¿qué significa? ¿Cómo vamos a saber cuál? Si hay 3 posibles, ¿cómo sabemos cuál es? Perdón, José, ¿siguen leyendo Octavio Paz? Aquí leí un poco de Octavio Paz. Todo esto, cuando volteo a la computadora es Octavio Paz. Cuando volteo para acá es mi pobre interpretación de lo que Octavio Paz quiso decir. Entonces, y aún aquí lo estoy sacando. Y aquí va a hablar del ritmo. Porque el ritmo es lo que va a indicar entonces qué significa el poema. Aunque hay varias acepciones, el ritmo lo va a manejar la imagen. Entonces primero va a hablar del ritmo y luego de la imagen. Para no revolverlos tanto, una clase de poesía express. Y yo no soy ni poeta, ni aficionado, ni nada. Entonces peor. ¿verdad? Entonces, ese lleva un ritmo. Entonces puede haber un poeta que escribe un undecasílabo y otro que escribe un undecasílabo, y aunque los 2 poemas son de 11 sílabas cada verso y está métricamente igual, en realidad llevan diferentes ritmos, son diferentes poetas y llevan diferente ritmo, ¿verdad? Aunque si lo analizamos con nuestra mente de discurso analítica, decimos, ay, son iguales. No son iguales. Lo que lleva el significado va a ser el ritmo y cómo manejan. Ese ritmo va a ir en las imágenes. Una vez descubriendo qué imagen está haciendo, vemos cómo y qué está haciendo el poeta. Si no redescubrimos la imagen, no nos vamos a quedar con nada, ¿verdad? Sí, nos vamos a quedar solamente con explicaciones, pero no con la esencia de un poema, ¿verdad? Y eso es muy común en las predicaciones. Se convierten en explicaciones y no en poesía, ¿verdad? Entonces, eso lo trunca en su función. Entonces, ahora, todos estos de undecasílabos, ustedes deben saber que va llevando también una métrica, como un golpeteo cada una de las sílabas, de tal manera que encaja bien, y ustedes lo saben desde que aprendieron la primer poesía en primaria, ¿verdad? Que tenía como que cierta cadencia, ¿verdad? Tantas sílabas, y el otro tiene que ser de tantas sílabas, y dices, aquí rima, ¿verdad? Y lleva una cadencia, que si la haces mal, se nota luego cuando la estás recitando, como que dices, no rima o no cuadra, o se salió de sílabas, no está, ¿verdad? No está métrico, ¿sí? Entonces, pero el ritmo no es medida, es más bien la visión del mundo, es como el poeta está viendo, y la principal arma que tiene para ese ritmo va a ser la metáfora. Y aquí entonces tenemos la parte de la imagen es la que va a llevar todo este ritmo, y esa imagen se han clasificado retóricamente en comparaciones, símiles, metáforas, juegos de palabra, símbolos, alegorías, mitos, fábulas, etc. Ustedes las van a ver, y una vez que identifiquen eso, ya van a decir, esto es lo que está haciendo, y aquí está su belleza, ¿verdad? Los más comunes en la Biblia, los vamos a tener en esta parte que Carlos escribe en la imagen que les envié como resumen de consideraciones que él pone, y él dice, identifique los pares de la poesía. Cuando dice en general, número 1, identifique los pares de la poesía. Número 2, recuerde que el lenguaje poético es menos preciso y más descriptivo y artístico. Entonces, eso es lo que hay que hacer, identificar los pares poéticos. Normalmente cada frase, cada verso es una idea, una imagen, y luego va a tener su contraparte, que puede ser sinónima o puede ser contraria,
o puede ser complementaria y va construyendo, ¿verdad?, en cada verso. Entonces, aquí no es importante como en el de discurso examinar cada palabra y qué significa cada palabra, sino más bien el verso, cada verso qué significa, ¿sí? Entonces, ese es un error que podemos cometer si queremos tratarla como discurso, examinar el significado de cada palabra. Aquí es la frase, ¿sí? Porque la palabra no te va a decir realmente a lo que... La palabra sola fuera Sí. de su contexto totalmente inmediato, no te va a decir. No te va a decir nada. En el discurso sí puedes decir, es que aquí precisamente está usando esto, está diciendo esto en el discurso, pero acá no te va a decir eso. Acá tienes que ver toda la frase, todo el verso. Y entonces ya ver si es una metáfora, si es un símil, si está haciendo algo sinónimo, si está haciendo algo opuesto. Lo común en los sinónimos es cuando habla del justo, por ejemplo, les mandé unos ejemplos, ¿verdad? Ahí, que tal vez pudieron o no ver. Textos poéticos, no, no. Un diccionario de imágenes de la Biblia. Ese diccionario les va a servir, está muy bueno. Hay uno de Salmos y hay uno de un trabajo de la escuela que hice yo en algún tiempo, en no sé qué época. Paralelismo. Paralelismo, así se llama. ¿Tienes ahí el primer ejemplo de paralelismo? Es hermenéutica bíblica, identificación de tipos de paralelismo. Ajá. Esos son lo que Carlos escribe como pares poéticos, el paralelismo. Entonces, ahí es donde vamos a tener el entendimiento de una poesía. Paralelismo sinónimo. Ajá, y viene un pasaje. La segunda, a ver, el justo, el mal, Salmo 1. Salmo 1. Ese paralelismo sinónimo, entonces... Sí, vamos a leer el Salmo 1 y ahí vamos a ver el ejemplo de cómo hace estos paralelismos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí marca al justo. Ahí está el justo. Hay un varón que no anduvo en consejo de malos, ahorita le estamos llamando justo, porque así se le ocurrió a Carlos, o por el título tal vez. No, aquí está. Bueno, así se me ocurrió a mí en ese año, 2004 o 2003. Sí, así es. Pero ustedes pudieron haber dicho, el varón que no anduvo en consejo de malos. Ustedes tienen que pensar en él. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ahí está construyendo sobre la misma idea. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego hay un opuesto de lo que no hizo con lo que sí. En la ley de Jehová está su delicia, y ahí está un contraste en esta persona de conducta. Y luego fíjense cómo dice, en su ley medita de día y de noche. Ahí cierra un paralelismo de contraste, y la belleza y el significado se va a encontrar en el contraste. En ese contraste entonces se va a determinar de qué está hablando y hacia dónde va, cuál es su ritmo, ¿verdad? Y luego va a ser una imagen, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y ahí está poniendo una imagen, aunque también atrás hay imágenes, ¿verdad? La silla es una imagen, el camino es cuando dice silla de escarnecedores, camino de pecadores, son imágenes también, ¿verdad? Entonces nosotros nos tenemos que meter en esas imágenes para ver qué está hablando. Entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿es sinónimo o es antónimo? Y después, cuando ya deja de hablar en los primeros 3 versículos de este hombre que en la ley de Jehová está su delicia, empieza a hablar de los malos. Dice, no así los malos. Hay un paralelismo de contraste. Entonces él está manejando simétricamente una persona y la otra, y las está contrastando. Y hasta podemos identificar algunas cosas de reflejo. Y en ese trabajo de paralelismo es donde él está enfocándonos para llevarnos luego al último versículo, que es la conclusión del malo, ¿verdad? Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está
está en la conclusión para los dos, ¿verdad? Y ya mete a Dios en todo esto. Dios juez pusiste. Antes no lo había puesto, no lo había metido en la comparación. Ponía a un hombre y ponía al otro, y lo que no hacía o sí hacía, y lo que el otro también, contrastándolos, pero luego viene una evaluación, el juez, ¿verdad? Una evaluación donde ya mete a Dios, ¿verdad? Y ahí es donde hace la culminación, y ahí es donde estaría la parte que nosotros vamos a tener como la enseñanza culminante de este pasaje, ¿verdad? Y pues nada más es así, identificarlos, ese será nuestro trabajo, y ver las imágenes y recrearlas. Necesariamente cuando nosotros vamos a leer poesía, la vamos a recrear. Dice, la imagen no explica, invita a recrearla y literalmente a revivirla. La imagen no te está dando una explicación, te está diciendo lo que el poeta vio desde su perspectiva del mundo, cómo él lo ve, y te invita a que tú lo veas, pero no te lo explica, no te dice qué es el árbol y qué es el fruto, y aquí no te... Sí, aquí bueno un ejemplo, por ejemplo, Paz. Dice, no es lo mismo decir de desnuda que está brilla la estrella, que la estrella brilla porque está desnuda. El sentido se ha degradado en la segunda versión, de afirmación se ha convertido en una rastrera explicación. Si Paz a escuchar una predicación nuestra de los Salmos, diría, esa es una rastrera explicación. Se ha convertido, la hemos transformado, y la poesía lo que está invitando es que veas la imagen, que la recrees, que la sientas, que te metas, que la disfrutes, que estés ahí, ¿verdad? No te la está explicando y no te la va a explicar. Entonces, ese error podemos cometer al querer nosotros meternos. ¿Y aquí qué significa y cómo? A ver, no, primero deleítate, disfrútala. ¿La estás disfrutando? ¿La puedes recrear? A ver, yo me senté a la sombra del amado y comer su fruto. ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo dos recuerdos de frutas preferidas en mi niñez, que era en casa de los abuelos en la Sierra Huasteca de San Luis. Una era en junio, que era época de mangos, y yo recuerdo los mangos de esa región, mangotes. Petacones. Y yo recuerdo que me iba junto al río y pelaba mi mango, me lo comía como yo quería, porque ahí estaba el río, me podía luego lavar, ¿verdad? Yo me podía comer el mango, disfrutarlo, y luego meterme al río y ya que salgo lavado, ya, listo, no hay rastros de mango, ¿verdad? Y para mí eso era deliciosísimo. Pero si yo poéticamente le digo a Betty que es como un mango en el verano junto al río, pues para empezar a ella no le gustan los mangos, no tiene esa experiencia. Ella tendría que meterse a pensar en mi experiencia y tratar de recrearla con algo que a ella le guste y decir, gracias por decirme mango, ¿verdad? O en diciembre yo recuerdo las mandarinas de esa región, en casa de mis abuelos. Pasabas por el camino, ibas por la milpa, por donde fueras, y arrancabas a lo que fuera de paso, ¿verdad? Está permitido arrancar y comer, siempre y cuando no lleves tu canasto y llenes, ¿verdad? Pero por donde pasas puedes arrancar y comer. Y mandarinas grandes, jugosas, todas de 11 gajos. Yo tengo una obsesión por contar, por números, por matemáticas, cuadros, líneas, etc. Y yo recuerdo 11 gajos. Ahorita diría son poemas undecasílabos. Esas mandarinas así. Entonces, si yo le dijera a Betty, oye, estar contigo es como caminar entre la milpa comiendo mandarinas de 11 gajos, pues ella tendría que recrear para poder decir, wow, es lo máximo. Entonces, aquí cuando dice, me senté a la sombra del amado y su fruto fue dulce a mi paladar, pues tendríamos que meternos ¿de qué está hablando? Tiene un mayor significado. Un mayor significado que el fruto, sí. Un mayor significado que la mandarina o que el mango. Que el autor está diciendo. ¿Le está hablando a una amada? Y luego uno se queda pensando, uno se queda pensando, el amado, ¿es esto posible? ¿Es real? ¿Hay alguna relación en este mundo que realmente vivan así?
con ese nivel de intensidad y deseo? ¿De veras es posible una relación de amor así, donde una mujer ama a su esposo a tal grado que puede decir esto? ¿O es algo que él anhela? ¿O es algo que vivió? ¿O es algo que desearía que así fuera? Y entonces nos empezamos a hacer preguntas. Y luego empiezo a ver alrededor, ¿habrá alguien aquí en Ivo que viva así? Yo a veces pienso, le diría lo mismo a las 700 mujeres que tenía. Y entonces surgen más interesantes. Pues a lo mejor le gustan más frutas, ¿no? Pero cada una puede ser una experiencia así, o no se puede. ¿De qué está hablando? ¿Es real este nivel de disfrute en la relación matrimonial? ¿O simplemente a mí me lo han platicado y yo nunca he visto, como que no me he sentido en ese éxtasis? ¿O sí? ¿O puedo recordar algún momento? ¿Es algo de picos en nuestra experiencia matrimonial? ¿O es algo que en algún día se va a tener? ¿O es algo que algunos pues no tenemos esa dicha de tener? Pero sé que algunos en alguna parte me han contado que sí. Entonces uno empieza a meterse en la metáfora y a tratar luego de disfrutarlo y luego de compararlo y decir, ¿estará diciendo algo que es real o algo que es deseable? ¿El poeta está anhelando o está diciendo de su experiencia? No les voy a decir, porque ustedes van a leer ese poema de Cantares con intensidad y van a meterse. Y entonces no solamente son ideas y sentimientos que fluyen en la imagen que está poniendo ahí. Y una vez que entonces nosotros nos metamos así, podemos, no voy a decir entender, sino recrear esa poesía. Y entonces ya estoy más cerca de poderla compartir o explicar o enseñar. Pero una vez que no me meto ahí, yo puedo nada más analizarle y decir, muy bien, voy a buscar en el diccionario la palabra en hebreo para fruto. Significa fruto, es así, y se usa así, 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 la tengo acá y acá y acá. Y te voy a dar un montón de explicaciones rastreras, diría Paz, ¿verdad? Y ahí no estaba. Ahí no estaba porque no es esa la imagen es completa, ¿sí? Y entonces ya digo, tengo algo. De otra manera, no lo tengo. Ahora, muchas de las poesías son llevadas luego a cantos, y eso va a ser nuestro caso en las, ya cerré aquí a Paz, a cantos y danzas, y esa va a ser la parte que a él le llama la otra orilla. La recitación poética, la recitación poética es una fiesta, una comunión, y lo que se reparte y recrea en ella es la imagen. El poema se realiza en la participación, que no es sino recreación del instante original. Así el examen del poema nos lleva a la experiencia poética. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando tú lees la poesía, en cierta manera estás participando, digamos, si es de David, estoy participando con David en lo que él vio, cómo vio el mundo, y entonces tú entras a recrearla, y entonces tienes esa participación o experiencia poética. No solamente es un examen del poema, sino una experiencia poética, ¿verdad? Y es a donde nos quiere llevar. Si nosotros nos perdemos esa experiencia poética, que normalmente en los poemas es con Dios, nosotros nos vamos a quedar con explicaciones sin la experiencia con Dios. Solamente con las explicaciones de una experiencia con Dios, pero sin esa experiencia con Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que recrear. Había más cosas que apuntar aquí de Paz, que se las voy a enviar, como quiera, son breves fragmentos de cosas que yo creo que nos pueden servir en el estudio de la poesía que vamos a ver ahora en la Biblia, y ahí ustedes la toman en cuenta. Si tienen alguna pregunta, pues la contestamos la siguiente semana y ahí la platicamos. Quisiera saber si aquí hay alguna duda. Hay mucha libertad de la palabra en la poesía, puede significar varias cosas. ¿Cómo sé cuál cosa? Pues dependiendo del ritmo que lleve la poesía, ese ritmo lo va a llevar las imágenes, las figuras poéticas, las palabras, no en lo individual, sino en su elaboración como contexto, como verso,
y esa figura es la que me va a ir diciendo cómo va, hacia dónde va, ¿sí? Si yo no entiendo la figura. Se me dificulta entender el ritmo, porque pues uno vacila con las poesías, ¿verdad? Pero es la terminación, pero tú dices que hay imágenes que... El ritmo tiene que ver con su visión de la vida o del mundo. Por ejemplo, en el Salmo 1, el justo, ese ya, ahí hay un ritmo, el justo, el injusto, el árbol que representa al justo y el juez. Entonces, en cada uno de estos puntos es el ritmo. El ritmo es la visión que está poniendo él de la vida, y si tú ves la vida, volteas a ver la vida, no es como dice el Salmo 1. Y entonces te tienes que poner en su perspectiva para ver cómo lo está viendo, porque él dice que el justo prosperará, y tú volteas a ver y al justo le roban, al justo lo maltratan, al justo le va mal, y el malo, Le va bien. el malo se ríe, aunque lo apresen, tiene millones, se ríe sarcásticamente porque saben que no le van a hacer nada. No sé, si quieres pensar en Duarte, por ejemplo, piensa en él. Y tú no lo ves, volteas a ver y dice, el malo es como la hoja que se lleva el viento. No, si yo lo veo bien firme. Y el justo, lo ves en la cárcel, lo ves penando, lo ves maltratado, lo ves enfermo, lo ves pobre, lo ves miserable. Piensa en alguien que conozcas que dice, esta es una buena persona, ¿y por qué le va mal en la vida? Mira cómo le tupen y cómo parece ser. Uno no tiene que pensar y esforzarse mucho. Entonces, cuando tú ves la vida y cuando él te la platica y te dice, el justo le va bien y florece como un árbol, pues tú te vienes para acá y dices, a ver, ¿de dónde estás viendo? Yo no veo eso, ¿verdad? Entonces, ese es el ritmo. Te va a dar la visión del mundo, cómo lo está, y te lo va a manejar en imágenes. Del justo. Entonces, hay un ritmo. Del justo o del malo. No, todo completo. Todo completo. Todo completo te está dando esa perspectiva, El ¿sí? mal, el juez, la figura. Todo completo, todas esas figuras, te dice para dónde va, y no puede irse para otra parte, ¿verdad? Entonces hay que verlo así, por dónde va, y ahí es. No sé, Cantares lleva otra cadencia porque es amoroso. Entonces ese lleva otro ritmo. Ahí no le importa la justicia. Él no está ahí pensando en la justicia. Él está embelesado, está disfrutando, está en otra sintonía, en otro ritmo. El amor, pues. Sí, él está en otro ritmo. Él no está pensando como Betsy en 700 esposas. Él está en otro ritmo. Él está extasiado por una. Él no está haciendo ese análisis que hace acá. Él no está haciendo eso. Él está claramente extasiado por una y lleva ese ritmo, de tal manera que dice que ese amor es indestructible, aunque la muerte lo quiera destruir. Y es tan rico que lo menospreciarían si el hombre diera todos los bienes de su riqueza por él. No se puede comprar. Entonces, él está viendo otro, no es el análisis que está haciendo. Este es un análisis más bien de discurso. Y lo que él está haciendo lleva un ritmo, que dentro de ese ritmo esto es correcto, es bueno, es disfrutable, es todo lo que él dice ahí, deleitoso que está hablando, o amor deleitoso, como dice en todas estas partes. Entonces tenemos que ver qué está haciendo el poeta. Por ejemplo, hay un poema de Jaime Sabines que se llama A mí me encanta Dios. Si lo leemos, tenemos que leerlo en ese ritmo, en esa perspectiva o visión de la vida que él está transmitiendo. Y él te dice, a mí me encanta Dios. Y al final termina, que Dios bendiga a Dios. Entonces uno, si lo analiza como discurso, dice, pues ¿qué es eso? ¿Cómo que Dios bendiga a Dios? Eso no tiene sentido. Pero tienes que leer el poema y decir, en su perspectiva él está diciendo, Dios es tan bueno que merece que Dios lo bendiga. O sea, lo más grande que le puede pasar es tan bueno, tan buena persona, que lo mejor que le puede pasar es que Dios lo bendiga. Entonces dice que Dios bendiga a Dios, ¿verdad? Y su frase va a tener sentido en ese punto, ¿verdad? Si yo lo saco y lo analizo como discurso, pues no va a tener sentido, ¿verdad?
Entonces, no es así, ¿verdad? Esa es las diferencias, ¿verdad? Pero hay perspectivas de amor, de gozo, de victoria. Hay unos muy tristes, de mucha tristeza, muy sombríos, y hacia allá va. Y yo no puedo hablar cosas alegres de eso, porque si yo me meto realmente en el poema es tristísimo, ¿verdad? O en ese de amor, por ejemplo, lo que está haciendo Cantares no cabe ahí, por ejemplo, en los primeros poemas, en los primeros versos, no cabe ahí una actitud de regaño. No cabe. Y escuché a un predicador que de esos textos te hace una predicación de puros regaños, porque no entendió el ritmo del pasaje. Simplemente, si quieres una de regaños, agarra uno que tenga esa función, ¿verdad? Pero este no era. Este era de disfrute, de deleite, de otras cosas. Y lo deshizo, ¿verdad? Como si fuera discurso de regaño. Entonces, ahí lo pierden, ¿verdad? Entonces, nunca una poesía se tiene que tomar aislada, parcial, siempre tiene que tomarse completa. El mensaje de la poesía es en el texto completo. Por ejemplo, Salmo 1, tomar nada más Salmo 1 al 3 es no entender la poesía. Es que esta es la parte bonita y es lo que yo voy a compartir. La del malo no me gusta, pero es donde está haciendo el contraste. Y no se va a ver el bueno si no se ve el malo. No se va a ver ese contraste, como cuando dicen, oye, no vas a saber de la mala noticia o de la buena noticia si no tienes la mala en contraste. Y dice, no es lo mismo que te digan, estás muy bien de salud, a que primero te habían dicho, oye, tienes cáncer, y después te dicen, estás muy bien de salud. Vas a sentir diferente, ¿sí? Entonces la poesía siempre es completa, nunca es... Yo sé que nos gusta mucho sacar, a mí me gusta de este salmo nada más este versículo, y lo sacamos, ¿verdad? Estoy aquí en el 4. En paz me acostaré, ¿verdad? Voy a dormir muy tranquilo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ya, lo saco de ahí. Pero ¿qué está hablando? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. No, esa parte no me gusta, ¿no? ¿Cómo que en angustia? No. Me gusta esta partecita, la entresaco, quiere decir que no entendí el poema, ¿verdad? No entré en ese ritmo y no pude ver qué decía, ¿sí? Entonces, todos los poemas, como todos los salmos, son así completos. No podemos partirlos. Partiéndolo ya lo rompimos, ¿verdad? El salmo nos lleva a un punto de anhelar que aunque no sabemos qué, sabemos que tenemos, que viene una cosa, como cuando ustedes lo hacen en música, ¿verdad? Ponen unas notas incompleto y la gente sabe que falta algo para terminarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la gente sabe, yo no sé de música, pero cuando tú pones unas notas, la gente sabe, está incompleto. Luego otra vez, está incompleto. Y te hace anhelar, y luego otra, y está incompleto. Y te hace anhelar, y luego de repente lo completa, y tú, muy bien, llegamos. Y termina ahí todo el concierto, ¿verdad? O la ópera, o lo que sea, ¿verdad? Porque te hace anhelar. El poema también nos hace anhelar, y nos lleva. Y entonces, si no llega al final, sabemos que algo falta, que viene ese algo o ese alguien, y entonces se completa. Nosotros no podemos partirlo, porque entonces ya lo deshicimos, ya no dice lo que iba a decir. Y ese tiene que crear ese anhelo, tiene que crear ese suspenso, ese drama, esa acción, esa emoción, lo que esté evocando el poema, tiene que crearlo y llevarnos a ese punto culminante. Nunca lo podemos romper, ¿sí? Ahora, es mejor hacerlo en un ejemplo, y aquí es donde Juan de Dios sugería algún pasaje, pero ahorita vamos a ponernos a trabajar en la semana sobre una parte poética. Puede ser Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, una parte que ustedes deseen. Ese va a ser nuestro ejercicio de la semana, y ahí les voy a mandar por el WhatsApp comentarios, y ustedes pueden comentar, y ahí platicamos cómo se trabaja con una poesía.
Escojan uno que no sea Carlos y ya, que son de los que ya han escogido, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos pues a Cantares capítulo 5, del versículo 2 al 8. Ese va a ser nuestro trabajo para la semana. ¿Sí? 2 al 8. Cantares 5 del 2 al 8 es lo que nos está proponiendo. Y la siguiente semana platicamos sobre cómo nos fue ahí, de qué habla Cantares 2 del 6 al 8 y seguimos las recomendaciones que tenemos por ahí de Carlos Natanael, que se las mandé así en un cuadrito, de cómo examinar la poesía en general. Aquí va a ser muy importante las imágenes poéticas que aquí vienen y pues tienen también el diccionario de imágenes. Aquí en la poesía es donde más ayuda vamos a necesitar de los comentarios bíblicos, porque estamos muy lejos de cultura y de época, pero algunas cosas tal vez vamos a entenderlas en nuestra forma de ver, ¿verdad? Entonces, espero que podamos disfrutar de esta parte de Cantares 5, 2 al 8 y platicamos la siguiente semana, si Dios lo permite. Y ahorita ya es hora del culto. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, te damos por este momento y te pedimos de tu dirección, de tu ayuda, ahora que vamos a estudiar tu palabra en esta semana, que tú nos guíes a verte a ti ahí en Cantares capítulo 5, que sea un buen tiempo de meditación en tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy importantes aquí las ideas y los sentimientos muy importantes.